Hola y bienvenidos a Games for Devs. Hoy comenzaremos con los videos de programación con C++ y empezaremos desde lo más básico. Veremos qué son las variables, sus tipos y su uso en C++. Este no es un video de cómo instalar ninguno de los softwares o complementos necesarios para programar con C++. Así que para aquellos que no tienen ningún programa instalado, podrán seguir los ejemplos de este video desde el siguiente link, que dejaré también en los comentarios. O bien pueden buscar en su navegador preferido C++ compilador online y escoger el que prefieran. Y ahora sin más que añadir, comencemos. Solo para entrar en tema, hagamos un poco de contexto. Todo software o programa es una serie de datos que al ser procesados cumplen tareas específicas, como por ejemplo cualquiera de tus juegos favoritos. Hay muchos datos como las estadísticas de los personajes, los tipos de enemigos, las animaciones, los controles, etc. Esta información se guarda en algún dispositivo, un PC, una tablet, un celular, etc. Pero, ¿cómo están construidos? Pues bien, internamente todos estos programas son ceros y unos. Esto es el código binario. Todo dentro de un computador se maneja de esta manera, y por eso se le conoce como lenguaje máquina. Pero es evidente que nosotros no hablamos este lenguaje, así que comunicarnos con un computador resulta una tarea realmente compleja si tuviéramos que usar este lenguaje. Y ahí es donde entra C++ o cualquier otro lenguaje de programación, que nos dan una opción más similar al lenguaje humano. Obviamente el proceso es algo más complicado que eso, y hay más intermediarios y procesos involucrados, pero esto en términos generales es lo que necesitamos saber. Pero el uso de estos lenguajes nos lleva irremediablemente a otro problema. Tenemos que aprender a usarlo, pues no es nuestro lenguaje. Este nuevo lenguaje lo que nos permite es generar instrucciones que luego el computador o dispositivo logrará traducir a su propio lenguaje para realizar las tareas requeridas. Veamos la estructura de un programa básico de C++. Lo primero que vemos es un mensaje largo que está dentro de un montón de asteriscos. Esto es un comentario. Es básicamente texto útil para nosotros mismos u otros programadores. Es como si pusiéramos notas en nuestro programa, para que por ejemplo otra persona que lea nuestro código pueda entender de manera rápida qué estamos haciendo. No afecta en nada al programa, ya que es completamente ignorado, y es útil únicamente para nosotros. Existen dos formas de comentar en C++, usando dos slash, o como ya se vio, usando el slash y el asterisco. El primero se utiliza para comentarios cortos de una sola línea. Si queremos comentar en la siguiente línea, tenemos que escribir de nuevo los dos slash. Mientras que de la segunda manera todo va a ir dentro de un slash seguido de un asterisco y un asterisco seguido de un slash. Continuemos. Lo siguiente que vemos es un espacio. Esto tampoco nos debe preocupar, ya que estos también son ignorados y solo nos ayudan a mantener un código más limpio y legible. Por eso podemos verlos en varias partes del código. La siguiente instrucción es conocida como un archivo de cabecera o header file. En próximos videos hablaremos con más detalle de esto, pero por el momento nos basta con saber que estos archivos contienen su propia data y procesos, que nos permiten realizar tareas ya definidas. Veamos un ejemplo de la vida real. Si quisieras arreglar un daño eléctrico en tu casa, es posible que quieras llamar a un técnico. Así tú no tienes que aprender sobre electricidad y mucho menos arriesgarte con ella, pues ya existe alguien que lo sabe hacer y tú solo utilizas sus servicios. De igual manera hay código ya hecho, así no tenemos que programar todo de nuevo, sino que podemos utilizarlo y en vez de copiar todo el mismo código de nuevo, simplemente lo podemos usar usando una única línea de código. Continuando, tenemos una función que se llama main. No te preocupes, también hablaremos de funciones en otros videos. Por ahora nos basta con saber que todo esto es una función y que al menos durante este video, todo el código que escribamos va a hacerse dentro de esta función. Esto quiere decir dentro de estos dos símbolos. La siguiente línea contiene también otra función, solo que acá la estamos llamando. De nuevo, esto se verá en un próximo video cuando veamos funciones. Por ahora nos interesa saber que esta función nos permite escribir en consola cualquier texto que escribamos dentro de los paréntesis y usando las comillas. Si no conoces la consola, esta es una herramienta que nos permite realizar ciertas tareas de manera escrita. En el caso de este ejemplo, si ejecutamos la aplicación, podemos ver que el texto que está entre comillas aparece también en la consola. Y si cambiamos este texto, vemos que al ejecutarlo de nuevo, el nuevo texto se habrá cambiado. Por último, tenemos esta línea que nos devuelve un valor de 0. Tampoco entraremos en detalle ahora, ya que es otra de las características de las funciones, pero nos basta con saber que esto nos permite determinar si el programa está funcionando correctamente o no. Perfecto. Con esto tenemos una buena base para comenzar el tema de hoy, que es una variable. Bueno, vayamos a nuestro compilador online y pensemos en un programa muy sencillo. Si quisiéramos sumar dos valores y conocer este resultado,
podemos simplemente sumarlos y mostrar su valor en la consola de la misma manera que hicimos con el texto, ¿cierto? Vamos a intentarlo. Si usamos los valores 5,5, observamos que lo único que aparece en consola es 5,5, más no el resultado. Ahora probemos sin las comillas. Y vemos que tenemos un error. Parece que no podemos hacer esto de la misma manera, así que vamos a añadir la librería IOStream. Recuerden que esto lo único que hace es añadir código existente para nuestro uso. De esta manera podemos usar la siguiente función. Pero primero vamos a borrar la función printf. Y no se preocupen por el funcionamiento del nuevo header file. Por el momento nos basta con saber que si llamamos esta función y luego ponemos dos veces el símbolo de menor que, podemos agregar luego cualquier suma, número o texto y este se verá en la consola. Bien, así podemos obtener el resultado en pantalla. Pero ¿qué pasa si queremos que esta información fuera agregada por un usuario? Así, una persona nos daría dos números y necesitaríamos una forma de guardar los números para luego sumarlos. Incluso podemos guardar este resultado para usarlo en otro momento. Pues bien, justamente esa es la función de las variables. Básicamente, una variable es la forma en que guardamos y manejamos datos. Veamos un ejemplo. Si tenemos un videojuego donde controlamos a un héroe que tiene un poder de ataque de 10, ese número se puede guardar en una variable, a la cual llamaremos attack. Y como bien lo dice su nombre, una variable puede cambiar. Así por ejemplo, si nuestro héroe aumenta su nivel, podrá atacar más fuerte. Así que cambiamos el valor de esta variable a 15. También podemos decrecer este número, si por ejemplo nuestro héroe es envenenado. Ahora sus ataques se reducen a 5. Y lo mejor es que al momento en que queramos atacar a un enemigo, no tenemos que saber si nuestro héroe tiene un nivel específico, un amuleto mágico que aumenta su poder o si ha sido envenenado. Lo único que nos interesa es el valor que está guardado en la variable attack. Así, en este momento el ataque de nuestro héroe le infligiría 5 de daño al enemigo. Fácil, ¿verdad? Bien, las variables se pueden utilizar para guardar cualquier clase de dato, un número, nombre, un estado como estar envenenado, y en general puede representar prácticamente cualquier cosa, la cantidad de enemigos que hemos derrotado, cuánto tiempo ha pasado, si estamos saltando, etc. Pero, ¿cómo usamos estas variables en C++? Bueno, veamos la estructura de una variable. Tenemos un tipo, un nombre, un operador, un valor y un punto y coma, que es muy importante ya que C++ se maneja por statements o instrucciones. Por ejemplo, si nuestro programa fuera una receta, el primer paso puede ser seleccionar los ingredientes. Aquí es donde debemos poner el punto y coma, ya que estamos diciendo que este es un paso. Así C++ sabrá que lo siguiente que escribamos hace parte de otro paso distinto, por ejemplo, calentar el horno. Y aquí pondríamos otro punto y coma. Volviendo a las variables, si no ponemos el punto y coma, lo siguiente que escribamos será tomado como parte de la misma instrucción o statement, lo que producirá un error. Así que no olviden siempre el uso del punto y coma. Es un error muy común en programación, a todos nos pasa, y afortunadamente los programas actuales casi siempre nos marcan este tipo de errores. Volvamos a la estructura de la variable. Primero, el tipo de una variable nos identifica qué clase de dato estamos guardando. Así por ejemplo, un int marca que la variable te guarda números enteros, y únicamente números enteros. Así que no podemos, por ejemplo, guardar un valor de 7,5. Para ello tendríamos que definir nuestra variable como float, así nuestra variable guardará números que incluyen la coma. El tipo de datos que podemos guardar es virtualmente infinito, pues tenemos la posibilidad de definir nuestros propios tipos. Pero por ahora nos interesa aquellos tipos básicos que se incluyen en C++. Ya vimos el int y el float. Luego tenemos el double, que guarda también números con coma, pero se diferencian en la cantidad de números que pueden guardar. Aquí una breve explicación. Ya que estamos guardando datos, es evidente que se tienen que almacenar en algún lado. Ese sitio es nuestro dispositivo, y obviamente no tienen una capacidad infinita. Así que nuestros números ocuparán un espacio, y entre más dígitos tenga, más espacios necesitaría. Así que tienen un límite. El tipo float nos permite guardar hasta 7 dígitos luego de la coma, mientras que el double permite 15. El siguiente tipo es el char, que guarda símbolos ASCII. Es básicamente cualquier carácter del abecedario, incluyendo números y caracteres especiales. En la descripción dejaré un enlace con todos los símbolos ASCII. Básicamente este tipo nos permite guardar estos caracteres para ser utilizados luego como texto. Continuamos con el tipo bool. Un booleano solo permite dos estados, falso o verdadero, igual que en el código binario que solo maneja el 0 y el 1.
Y finalmente añadiremos otro tipo que, aunque no hace parte de los primarios, se usa bastante y merece ser nombrado, el tipo string, que básicamente guarda cadenas de caracteres. Una cadena hace referencia a un grupo seguido de caracteres, por ejemplo, Mario. Cada letra es un carácter y juntos forman una cadena de caracteres. Existen muchos más tipos, pero en su mayoría son variaciones de los que ya vimos. Por ejemplo, un short es en esencia un integer pero con una capacidad menor, mientras que un long es un int de mayor capacidad. También tenemos los tipos unsigned, que por ejemplo no nos permiten guardar números negativos. Para más información dejaré en la descripción un link con todos estos tipos de variables. Retrocedamos de nuevo a la estructura de la variable. La siguiente parte es el nombre. Podemos llamar a nuestras variables de muchas formas. Un tip es hacer que estos nombres tengan valor, es decir, que sean específicos de aquello que se guarda para que sean más entendibles. Por ejemplo, name para un nombre o character level podría ser un buen nombre, aunque puede expresar muchas cosas. Puede ser el nivel de un ataque, el nivel si nos referimos al escenario en el que estamos, o por ejemplo en un edificio el nivel también sería el piso en el que estamos, y esto puede llevar a confusiones. Luego tenemos un par de reglas a la hora de construir nombres. Pueden contener letras, números o el símbolo underscore, pero no pueden comenzar con un número. Tampoco pueden ser palabras claves de C++. Las palabras clave son todas aquellas que ya utiliza C++ para su funcionamiento. Por ejemplo, los tipos que vimos anteriormente, el int, char, bool, etc. También dejaré en la descripción un link con las palabras claves de C++. Continuando con la estructura, aquí debemos hacer una distinción. Si bien esta es una variable, también podemos describir una variable de esta manera. Cuando tenemos una variable de esta manera, decimos que está declarada. Esto quiere decir que la creamos, pero no le hemos dado ningún valor. Al darle un valor, decimos que la estamos inicializando. En el caso de arriba, estamos declarando e inicializando la variable en una sola línea. Tenemos que tener cuidado al declarar variables, es decir, de esta manera, pues esto hace que esta variable guarde un dato que en la práctica es basura, pues no tenemos control sobre este dato, podría ser cualquier número. Por eso siempre es recomendable inicializar nuestras variables. Si no hemos decidido ningún número, podemos usar por ejemplo el 0. Así nos aseguramos que si nuestra variable aún no tiene ningún dato importante, igual tendrá guardado un 0. Por último, tenemos tres formas de inicializar nuestras variables: braced, functional y assignment, y se ven de esta manera. Braced asegura la información. Así, si por ejemplo intentamos guardar un número float en una variable int, esto nos dará un error, por lo que este es el método más seguro para inicializar nuestras variables. Por su parte, functional nos permite inicializar variables de igual forma que braced, pero es menos seguro. Así nuestro número float será cortado y parte de esta información se perderá. Además de que de esta forma se puede confundir con una función, ya que estas también usan el paréntesis. Por último, el assignment copia el valor de la derecha en el elemento de la izquierda. Igual que con los paréntesis, no asegura la información, por lo que si tomamos el mismo ejemplo y cambiamos los paréntesis por el símbolo de asignación, obtendremos el mismo resultado cortado. Hay que notar que este no es un igual, como en las matemáticas. De nuevo, es el símbolo de asignación. En próximos videos veremos los operadores como el más, el menos y el igual, que en C++ y muchos otros lenguajes se utiliza con un doble signo igual. Es hora de poner a prueba lo aprendido. Intenta escribir una variable con cada uno de los tipos vistos: int, float, double, bool, char y string, y haz que el resultado se vea en pantalla. Antes de que empieces, vamos a hacer un ejemplo de string, ya que es el único en el que teníamos que añadir otro header file para usarlo. Para usar un string necesitamos añadir el archivo string. Y para usarlo no podemos escribir simplemente string y luego el nombre de la variable. Sino que tenemos que escribir std string y luego el nombre de la variable. Por ahora no te preocupes por esto, pues se explicará en futuros videos. En el momento nos interesa saber que de esta manera podemos crear variables de tipo string. Luego, para ver el resultado en pantalla, lo único que debemos hacer es ponerlo después de los signos menor que, de la misma forma que hicimos en los ejemplos anteriores. Por último, antes de que pruebes tus conocimientos, otro tip. Si añadimos otra variable y la imprimimos en pantalla, vemos que quedan pegadas.
por lo que si queremos que queden separadas por líneas, tenemos que añadir el símbolo slash seguido de una n. Esto se conoce como símbolo de escape, para crear una nueva línea, y se debe añadir como un texto, es decir, entre comillas. Esto no es un problema en un string, pues lo podemos poner directamente al lado del texto. Pero por ejemplo, en una variable int, necesitamos añadirlo como un texto separado, añadiendo otros dos menor que de esta manera. Y ahora sin más, puedes pausar el video para probar tus propias variables y luego ver el resultado en este video. Espero que todo haya quedado claro. Este es el resultado de la prueba. Si no lo conseguiste a la primera, no te preocupes, observa el resultado e inténtalo nuevamente. Y bueno, esta es apenas la introducción a las variables. Recuerden dar like, comentar y suscribirse para que cada vez seamos más. Este video fue cortesía de su amistoso vecino Games for Devs. Nos vemos.